Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Kendo. Radio Kendo. En la tarde de hoy les venimos a hablar sobre los derechos civiles y políticos. ¿Saben qué son los derechos civiles y políticos? Son los derechos que protegen las libertades individuales de sus... Los derechos civiles son los reconocidos a todos los ciudadanos por la ley y en ellos se distinguen de los derechos humanos y de los derechos naturales. John Locke sostuvo que los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad debían ser convertidos en derechos civiles y protegerse por el Estado soberano como aspecto del contrato social. No obstante, en cuanto a los derechos sociales o positivos, se justifican en la reparación de deficiencias que obstaculizan gravemente el ejercicio de la plena condición de ciudadano. Son también civiles al tener su correspondiente definición precisa en la contrapartida de una obligación establecida por parte de los poderes políticos. Los derechos políticos constituyen la primera porción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La teoría de las tres generaciones de derechos humanos considera este grupo de derechos como los derechos de primera generación y la teoría de los derechos negativos y positivos los designa como derechos negativos. Los derechos políticos incluyen la justicia natural o equidad procesal, expresada en los derechos de las partes y de los reos o acusados y en el derecho a un juicio justo con garantías procesales. Incluía las garantías contra una detención ilegal, el derecho a conocer la acusación o el acusador, el derecho a rebatir las acusaciones, el derecho a asistencia, representación y defensa jurídica, a no declarar la ausencia de tortura, el habeas corpus, la presunción de inocencia, la irretroactividad de las leyes sancionadoras, la proporcionalidad de las penas, el derecho a un recurso procesal, a obtener una reparación, etc. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 incluye el derecho de libre determinación de todos los pueblos. Los llamados derechos colectivos, por oposición a los derechos individuales, están entre los derechos de tercera generación, según la teoría de las tres generaciones de derechos. Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad física y moral y de la seguridad de las personas, los domicilios y las comunicaciones, el derecho a la igualdad y a la protección contra la discriminación originada en cualquier condición personal o social, y los derechos individuales, entre los que están la propiedad y una numerosa lista de derechos y libertades, libertad de pensamiento, expresión, prensa, imprenta, libertad de culto, libertad de circulación y residencia, junto con los derechos de participación en la vida civil y política, como el derecho de sufragio, el derecho de petición, el derecho de reunión y manifestación, el derecho de asociación, etc. Movimiento por los Derechos Civiles es la denominación habitual del movimiento político y social que tiene como fin el reconocimiento de los derechos civiles, aunque la etiqueta se asocia especialmente al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos del tercer cuarto del siglo XX, protagonizado por la minoría negra.
Hasta aquí la transmisión del día de hoy de Radio Kendo. Muchas gracias por escucharnos. Radio Kendo.